En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como no les había dicho todavía, el tema de hoy es a raíz de lo que esta mañana Israel invade por tierra al Líbano y la respuesta de Irán mandando 180 misiles a Israel. Y yo dije, ¿qué tema puede hacer? En las lecturas que estamos viendo estamos hablando también de los samaritanos. Vamos a escuchar pronto. Y yo dije, ¿por qué no hablar de los samaritanos? Que no sabemos nada. Entonces, título del tema, los samaritanos. Hacia el año 928 a.C., estaba el rey Salomón, muere y su reino lo empieza a gobernar su hijo Roboam. Pero, claro, ya Salomón había metido muchas cosas chuecas en el templo, ya Salomón había hecho cosas prohibidas al Señor, y ya venían los profetas diciéndole, no haga eso, no haga eso, no haga eso, pero él no hizo caso a eso. Entonces, a la muerte de Salomón, Roboam quiso continuar con esos impuestos terribles que puso el rey Salomón para construir su palacio y el templo. Él no quitó. Entonces, Roboam le preguntó a los ancianos qué recomendaban, y los ancianos le dijo, quite la carga de los impuestos porque el pueblo está inconforme. Y los jóvenes dijeron, ponga más impuestos, que con eso se demostrará quién es el que manda. La conclusión es que las 10 tribus del norte deciden separarse del reino de Jerusalén. Entonces se separan, quedan las 10 tribus al norte, y eso se va a llamar el reino de Israel, y lo va a gobernar otro hijo de Salomón que se va a llamar Jeroboam. Y abajo va a estar Roboam. En las tribus de abajo va a estar la tribu de Benjamín y de Judá. Entonces, estas tribus se van a concentrar y entonces empiezan a gobernarse, cada una como puede, pero el reino de Israel el rey dice, si nosotros vamos a rendir adoración en Jerusalén, en otras palabras, estamos exponiendo el reino del norte a que vaya cambiando. Muy fácil, vamos a cambiar eso. Vamos a hacer que en el monte Gerizim, donde Moisés decía que se debía adorar al Señor, ahí vamos a erigir un templo para que los del reino del norte vayan al monte Gerizim a adorar al Señor. Pero, claro, Jeroboam era muy laxo y Roboam era muy radical. Entonces, más que radical, era sectario, que hay una diferencia ahí. Entonces, Jeroboam, para complacer a estos pueblos, ellos empiezan a tener unas tradiciones y los de abajo otras tradiciones. ¿Qué hacen los del reino del sur? Aceptan la escritura de la Torá, que es nuestro Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y aceptan los otros libros proféticos, históricos y sapienciales. Los aceptan dentro, que algunos en la tradición de hoy se va a llamar Talmud, para otros las enseñanzas que da eso se llama la Tanakh. Esos son ya complicaciones. Pero los del norte dicen, no, solo Torá, solo aceptan los 5 libros, no más. Aquí vemos cómo se parece eso a nuestra historia de la división de la Iglesia Católica, cómo cuando Enrique VIII decide separarse de la Iglesia Católica porque el Papa no le da el divorcio, él adopta la secta de Lutero con una Biblia que le corta unos libros, ¿cierto? Pero encima, cuando la Iglesia Anglicana llega a Estados Unidos y Estados Unidos se independiza, los luteranos dicen, no podemos rendirle tributo
a la iglesia anglicana, porque la iglesia anglicana jura fidelidad al rey de Inglaterra y nosotros estamos independizándonos. Más bien creemos como obispados de nuestra iglesia y ahí es cuando nace los episcopus o la iglesia episcopal. ¿Sí ven? Como que todo se vuelve a repetir en el tiempo. Pero continuando con esto, Jeroboam empieza a permitir que entren dentro del templo también ídolos. Y él empieza, para que la gente no tenga que ir desde lejos, empieza a hacer pequeños templos que en la tradición antigua, en la India lo llamaban sigurats, en la India no, en Oriente Lejano lo llamaban sigurats, lo que era antiguamente el imperio babilónico, asirio, eran templos. Y ahí empieza a empotrar becerros de oro y vuelve el becerro a jugar. Entonces los profetas le dicen a Jeroboam, si no cambias, el Señor va a destruirte. Si no cambias, el Señor va a destruirte. Él no hace caso. Y viene Salmanasar V, el rey de los asirios, invade en el año 721-722 y coge a todos los habitantes de esas 10 tribus y aplica una cosa que es lo que está aplicando, por ejemplo, hoy Rusia con Ucrania. ¿Cómo? Saca a la gente de sus ciudades y las manda lejos y pone a vivir ahí otras personas de otras ciudades para que se pierda la identidad nacional. Y eso es lo que hace Salmanasar V. Coge a todas estas tribus y las distribuye por todo su imperio. Y trae tribus de Acab, trae a los cunas, trae una serie de personas que van a vivir ahí y se van a mezclar. Entonces, ahí quedan unos poquitos auténticos israelíes. Pero durante este periodo que va a durar, el reino del norte dura unos 200 años, desde el 928 hasta el 721-22. Van a pasar otros 200 años y el reino de Jerusalén sigue aquí abajo. Estos ya han sido conquistados por los asirios. Muchas de esas tribus asirias o de ese imperio asirio es lo que corresponde hoy a Siria, parte del sur de lo que hoy es Turquía y parte de lo que corresponde a Irak. Entonces, se mueven las fichas. Cuando ustedes oigan medos, persas, estamos hablando del mismo país, Irán. Hoy, Irán. Así que la guerra viene desde allá. Pero claro, en el 586 a.C., el rey de los babilonios, Nabucodonosor I, invade el imperio asirio y acaba con ese imperio. Y un año más tarde, en el 586 a.C., su hijo Nabucodonosor II pide como impuestos al reino de Judá. Ellos se niegan, entonces entran a Jerusalén, destruyen el templo, lo queman, se llevan todas las vasijas para Babilonia y ahí van a vivir. Ustedes se acuerdan, yo he hablado mucho de un cuadro que se llama El festín de Baltasar. ¿Se acuerdan? ¿No? Es un cuadro donde está el hijo de Nabucodonosor celebrando un festín con las copas del templo de Jerusalén. Se llama El festín de Baltasar. Es un cuadro de piel por Rubens, si no estoy mal. Y en ese cuadro se ve el pavor del Baltasar viendo la pared porque aparece una mano en la pared del palacio escribiendo en hebreo Neme Tekel Ufarsin. Que eso traen a Daniel, que era el profeta que estaba en la cárcel, para que traduzca eso. Y él le dice, has sido pesado y has sido faltado en peso, esta noche morirás. Entonces, él que era el duro aquí, viene, Babilonia es Irak, para que entiendan. Ur de Caldea queda a 80 kilómetros al sur de Bagdad. Y los medos o los persas es Irán.
Irán, mediante el rey Ciro, invade a los babilonios. ¿Sí ven? En el 587 los babilonios acaban con los asirios. Y en el 580 y pico, más o menos, 82, el rey Ciro invade a los babilonios y mata al rey, mata a todo el mundo y ahí. Pero Ciro encuentra gracia con el profeta Daniel y lo saca de la prisión donde lo tenía, porque él había profetizado a Baltasar que el rey persa lo mataría, que ellos serían destruidos. Entonces, es destruido y Ciro, al encontrar gracia, permite al pueblo judío que regrese a Israel a reconstruir el templo y volver a empezar en Jerusalén. Entonces ellos regresan, pero va a haber otra disputa otra vez. En esta zona del norte de Israel, los muy poquitos israelitas auténticos que quedaron, muy poquitos, se mezclaron con todos los pueblos traídos de lo que hoy es Turquía, del Lejano Oriente, de Chipre, del norte de África, y los acomodaron aquí. Entonces lo que hay ahí es un mestizaje cultural, religioso, político, es una mezcolanza. Entonces, había un remanente de los samaritanos que decían, es que queremos seguir al Señor. Entonces una comisión es mandada desde Samaria, que era la capital en ese momento, cuando dejan regresar a los judíos, al pueblo, a la tribu de Judá, para que les permitan ayudar a la reconstrucción del templo. Y entonces los sumos sacerdotes dicen, no, solo la tribu de Judá y la tribu de Benjamín son los que están permitidos en participar. Entonces ellos dicen, si no quieren nuestro dinero, déjenos ayudar con mano de obra. No, menos, ustedes no pueden estar aquí. Entonces los samaritanos les da tanta rabia que encima empiezan a bloquear la construcción del templo. Empiezan a bloquear y no dejan reconstruir el templo. Es mucho después que va a empezar esa reconstrucción. Esa historia se narra muy bien en los libros de Esdras y Nehemías. Entonces, al final esta zona, si ve, el mapa está aquí, ¿cierto? Esta zona del norte es Galilea, esta zona de la mitad es Samaria, esta zona del sur es Judea. Judea, en el centro de Judea está Jerusalén. Pero miren lo curioso, ¿qué es Samaria hoy? Cisjordania, donde viven los palestinos. ¿Ha parado esa guerra alguna vez? No, es milenaria. Entonces, cuando ellos están aquí, forman el templo y hay un sacerdote que permite, Esdras lidera mucho ese regreso, Nehemías colabora también mucho en el regreso, pero va a durar esa reconstrucción muchos años y se reconstruye el segundo templo de Jerusalén. Cuando llega nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan la anécdota cuando, es que hay varias, en el Evangelio de Juan hay una anécdota cuando ellos vienen ya camino a Jerusalén, a la pasión del Señor, y están atravesando Samaria, y un pueblo de Samaria no les da cobijo, ni hotel, ni comida, por el sencillo hecho de que eran judíos. Es que la pelea entre samaritanos y judíos era brutal, era a muerte. Entonces, claro, en aquella época pues, no existían hoteles, no existían, y tú no te dejaban entrar, tenías que dormir a la intemperie, expuesto a los animales salvajes, no había agua. Y es cuando Juan y Santiago, que eso es parte de lo de hoy, le dicen, Señor, ¿quieres que oremos y hagamos que baje fuego del cielo para que consuma a este pueblo? Y él le dice, no. El Señor los está educando y corrigiendo. ¿Por qué? Porque ellos como judíos conservaban en su corazón el odio por los samaritanos.
Eso estaba ahí. Y de hecho, la parábola del buen samaritano la hace el Señor como una manera de darle una cachetada a los sumos sacerdotes y los levitas del templo. Porque en la parábola dice, y pasó un sumo sacerdote del templo y siguió de largo. Y en el otro dice, y vino uno de los levitas y siguió de largo. Y vino un samaritano, lo ayudó, lo curó y le pagó el hotel hasta que se mejorara. ¿Por qué ese odio? Miren esto, si ustedes me van a entender hoy, entre que Cuba, Estados Unidos, cuando alguien cometía un delito en Jerusalén, inmediatamente corría y se refugiaba en Samaria, allá no los podían tocar. Entonces era llamada la Samaria, en aquella época era llamada la tierra de los idólatras y delincuentes, porque allá se refugiaba el que no quería pagar impuestos, allá se refugiaba el que cometía un crimen, era un refugio de delincuentes. Entonces eso le daba aún más rabia a los judíos. Y de hecho, cuando el Señor viene, y en la otra, ¿se acuerdan cuando cura a los 10 leprosos? Y le pregunta al leproso que regresa a darle gracias, le dice, ¿y dónde están los otros 9? ¿Solo tú has venido, samaritano? De nuevo, el único que regresó a darle gracias y adorar al Señor fue el leproso samaritano curado. Pero lo más interesante de todo esto es que cuando él le dice, sigamos adelante, llega en esta historia de Juan tan bonita de la mujer del pozo de Siquem. ¿Lo han oído? Esa mujer es clavísima para todo lo que va a venir, porque esta mujer se puede decir que es la primera evangelizadora digital que hubo. ¿Por qué? Porque cuando él le dice que has tenido 5 o 7 maridos, no me acuerdo, ella le dice, pero es que no, ninguno de estos es tu marido. Y le dice lo que había vivido, lo que había sentido, el agua de vida, que él le va a dar el agua de vida. Ella inmediatamente va al pueblo y en menos de 1 hora todo el pueblo sabía que Jesús había llegado. Si eso no es digital, explíquemelo. Entonces, aquí vamos a ver una cosa bonita. El Señor viene ahí con los samaritanos, reconstruyendo, pero los samaritanos quieren ese mestizaje de razas, de cultura, de religiones, eran muy rechazados. Pero el Señor está diciendo, los rechazados, los echados a un lado, las prostitutas son los que más fácil se van a convertir. Y de hecho la primera mujer convertida tal cual en Samaria es la mujer del pozo. Entonces los samaritanos se convierten así en esa raza de segunda clase dentro de Israel. Cuando viene el sacrificio del Señor y todo eso, y luego viene el emperador romano Tito e invade y destruye Jerusalén, vuelve a hacer lo mismo Roma que hizo Salmanasar V casi 800 años antes, 700 años antes. Coge a todos los judíos que estaban en Jerusalén y los hace ir o dispersarse. Y entonces Roma, para humillar aún más al pueblo de Israel, ya le quita el nombre de Israel, ya le quita el nombre de Judá y le pone la tierra de Palestina. Pero los palestinos habían sido erradicados y aniquilados, como nos dice el libro de los Reyes, 1000 años antes por el rey David, cuando le dice el Señor a David, entra a Gaza y mata a los filisteos, que son como los anteriores del nombre palestino en español. Y él le pregunta, Señor, ¿y los mato a todos? Y en la Biblia vemos que dice el Señor, a todos, incluyendo ancianos, mujeres y niños, todos fueron pasados a cuchillo
creo que son, me puedo equivocar por 10, pero fueron como 120.000 palestinos que desaparecieron de eso. Los romanos utilizan otra vez la técnica, pero para humillar a Israel no le ponen Israel, le ponen la tierra de Palestina. Pero aquí en este remanente del centro de Israel quedan de nuevo los samaritanos. Pero los que van a quedar ahí van a empezar esa expansión de los apóstoles. Por eso los apóstoles en Hechos, creo que es Hechos 8, vuelven y al salir de Jerusalén, ¿cuál es la primera tierra donde evangelizan y se refugian? Samaria. Y ahí es cuando entendemos nosotros por qué la evangelización se fue en un momento determinado hacia el norte así, aunque Bartolomé murió en Egipto, si no estoy mal, porque fueron a evangelizar el sur. Entonces, ¿quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos somos nosotros, los paganos, los mestizos que tenemos una combinación de razas, apellidos, nombres, una combinación de creencias, de iglesia. Pero una enseñanza sí nos deja el Señor. Usted empieza a cambiar las leyes del Señor, a cambiar su palabra, y es la garantía de que esto se va a acabar. Cuando usted empieza a dominar todo esto, es la garantía de que hay algo que estás haciendo mal. Él puso un canon, él puso unas enseñanzas, él puso unos sacramentos. Sígalos, no se invente nada, no trate de cambiar lo que no tiene. ¿Por qué? Porque eso explica que muchas veces tengamos nosotros que escuchar tantas versiones cuando solo hay una versión. Ayer celebrábamos el día de San Jerónimo, el primer traductor de la Biblia del hebreo y del griego koiné, del hebreo al latín, porque el Antiguo Testamento estaba escrito en hebreo, y del griego koiné al latín, porque estaba escrito en griego koiné. ¿Eso qué nos dice hoy? Nos dice algo. Cuando nosotros vemos el mapa de Israel, vemos que es como una X, ¿cierto? Aquí está la Franja de Gaza, que es donde hoy está esto. Esta Franja de Gaza fue rehecha con inmigraciones ¿de dónde? De los nómadas y pueblos que estaban en lo que hoy conocemos como Arabia Saudita, Chipre, todo eso, y se quedaron ahí. Cuando viene el Islam, impone esto a la fuerza, y es cuando el califa Omar conquista Jerusalén, más o menos, no recuerdo exactamente el año, y es cuando él ve que el templo está destruido, y entonces encima construye lo que hoy conocemos como el Domo de la Roca. ¿Por qué se llama así? Porque dentro está la roca donde se supone que Isaac iba a sacrificar a su hijo. Y entonces, Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Menos mal estoy con gente que sabe. Entonces, y esa es la roca que ellos construyen encima, porque dicen que desde ahí Mahoma partió hacia el cielo en un caballo. Pero bueno, hay que respetar todo. Entonces, hoy, cuando vemos que Israel vuelve a atacar al Líbano, oye, el Líbano, casi todo el Líbano, todo el sur del Líbano, era el Israel de la época de Salomón. Todo lo que hoy conocemos como el país de Jordania era Israel, eran las tribus de Zabulón y la tribu de Manasés. Eso era Israel. Es que el imperio de Israel fue muy grande en la época de Salomón. Él dominaba todo eso y todos los pueblos vecinos le daban tributo. Pero ahí nunca ha parado de haber guerra, nunca. Ahí nunca ha parado
hay temporaditas de paz, pero lo que viene es feo. Ellos ya no se están asustando, ya se tiran a matar. Entonces, cuando vemos hoy que este pueblo del norte está peleando con la Israel y que este Israel está recibiendo ataques de los de Hamás, que es Gaza, pero al mismo tiempo ellos están aniquilando a la gente que está en Gaza y ahora están con Hezbollah, pero la gente no sabe que el Líbano tiene una gran mayoría cristiana, una gran población cristiana. Pero, ¿qué nos dice esto a nosotros hoy? Saber la historia de los samaritanos es entender muchas veces que el Señor salió al rescate de los samaritanos, porque dijo que de cualquier persona siempre podemos sacar algo bueno. Él ponía a estos samaritanos como ejemplo. ¿Por qué? Por el desprecio profundo de aquellos que creen tener la verdad absoluta cogida de un palo. Y el Señor nos dice, ojo, no creas eso, porque si tú crees eso, el día de mañana tú eres el primero en caer. Por eso nos tenemos que cuidar con la oración, nos tenemos que cuidar con la palabra del Señor y nos tenemos que cuidar sobre todo con la confianza en el Señor. Que el Señor los bendiga.